Capítulo 10. Programando con patrones join. Para hacer uso de los patrones join en programación tenemos dos extensiones, C sub omega, que es una extensión para C#, y JoeCalm, que es una extensión de Objective-C, el lenguaje. En este capítulo vamos a tratar únicamente lo que está relacionado con JoeCalm. Al ser JoeCalm una extensión del lenguaje Objective-C que es orientado a objetos, este también lo es. Así que este fue desarrollado para programar sistemas concurrentes y distribuidos usando abstracciones del cálculo join. En ese momento pues hay algunas diferencias entre JoeCalm y el cálculo join que se presentaron en el video anterior. En este caso tenemos pues los canales síncronos y asíncronos, los patrones matching y la distribución y movilidad como tal que se tienen para poder generar la programación dentro de JoeCalm. Hablando un poco más acerca de las diferencias entre el cálculo join y JoeCalm, tenemos que mientras que el cálculo join es exclusivamente modela patrones de unión asíncronos acompañados a las salidas y a las entradas de una molécula, JoeCalm apoya la noción de canales síncronos que se modelan como canales de comunicación asíncrona con una comunicación implícita. Se usa la primitiva repli en la definición de join y el punto y coma para el envío de los mensajes asíncronos entre las diferentes células. Hablando un poco de pattern matching, tenemos la coincidencia de los patrones, mientras que en el join cálculo admite solo una forma limitada de patrones donde los argumentos formales en la definición quedan como argumento actual en la molécula de la solución usando una simple sustitución de nombres. JoeCalm, siendo una extensión de Objective-C, hereda sus amplias capacidades de adaptaciones de patrones, por lo tanto, con JoeCalm podemos usar patrones de unión complejos. Sin embargo, en los patrones de unión siguen siendo no deterministas, mientras que en OCalm los patrones son deterministas. Ya con respecto al tema de distribución y movilidad, JoeCalm sigue en la distribución del modelo distribuido del cálculo join. Esto incluye la noción de un árbol de localizaciones con creaciones, migraciones, terminaciones y capacidad de detección de errores, tal cual como lo haría el cálculo join. Ya entrando un poco más en la sintaxis del lenguaje de programación de OCalm con su extensión JoeCalm, tenemos una breve tabla comparativa entre los tipos de estructuras que se pueden organizar dentro del cálculo join y su respectiva comparativa de cómo se podrían generar en la sintaxis de JoeCalm. Entonces en este caso tenemos que x de y en el cálculo join se va a transformar en spawn x de y para formar un átomo en JoeCalm. P barra Q se va a transformar en P ampersand Q para formar una molécula. Una definición, como veíamos en el capítulo número 5, tenemos x de U ampersand y de U que forma una molécula que se define como P en Q. Y para una multiset ya tendríamos D1 o D2, que es muy similar a lo que tendríamos como en el lenguaje matemático de 1 o de 2 directamente en el cálculo join. Entonces, recordando un poco del ejemplo del capítulo 5 que vimos en el video anterior, teníamos la definición de Ready Printer Job File, que formaban una molécula que se definía como Printer File in Ready Laser, que forma también una molécula con job de F1. Entonces en este caso la misma expresión en JoeCalm tenemos la definición como se ve en la siguiente diapositiva. Tenemos def ready printer and job file es igual a printer file in spawn ready laser y job F1. Eso generaría como tal la sintaxis ya directamente sobre el lenguaje de programación de lo que teníamos en el cálculo join. Ya entrando directamente ya sobre la sintaxis de JoeCalm, tenemos las siguientes expresiones regulares que nos van a definir lo que son las expresiones, los procesos, las definiciones join y pues la manera en cómo se va a generar las expresiones directamente sobre el lenguaje. Entonces en este caso tenemos que un proceso puede ser
puede ser la unión de varios procesos para una composición paralela. También tenemos expresiones como tal que pueden estar dadas directamente sobre el lenguaje de programación Objective-Calm, y haciendo uso de ejecuciones asíncronas y canales locales definidos a través de expresiones, en este caso join_def, y en una expresión como tal de Objective-Calm. Como podemos observar, podemos tener procesos vacíos, procesos de composición paralela, procesos asíncronos, bueno, que envían mensajes de manera asíncrona. Podemos generar secuencias entre los procesos. También tenemos unas replicaciones a unos envíos de mensajes asíncronos. Tenemos las expresiones condicionales, los pattern matching que hablaba anteriormente, las definiciones locales. También tenemos como tal la definición de los for loop para hacer concurrencia, y tenemos también la definición de los canales locales. Ahora bien, vamos a generar como tal también las definiciones join. En este caso tendríamos las reacciones, o una reacción, bueno, un set de reacciones como tal. Podemos definir los canales y cómo van a ser comparados estos tipos de canales a través de las reacciones. UCalm también define como tal cómo se comunican entre puntos de conexión en la red. Entonces, en este caso podemos observar cómo es la sintaxis para generar una conexión entre un servidor, en este caso a.wcl.cs.rpi.edu, a través del puerto 12345, para que se genere la impresión de la raíz cuadrada de 2 en este caso. Ya para finalizar, los queremos invitar a que visiten la página principal de UCalm, ucalm.org, en donde ustedes podrán encontrar más acerca de la sintaxis de este lenguaje de programación distribuido, y como tal de la extensión UCalm para poder hacer la sintaxis del cálculo join para un programa de computación distribuida.